días. Good morning. Me llamo Kevin Teresiano. Soy Professor of History and Director of the Latin American Institute at the University of California, Los Angeles. Neopaki niitztos in moishpan in mowantin tlamachtiani wan momachtiani wan totekish poyowan kipia makwili shiwit tipeke timomachtia tlatoli nawat nikan ukla wanya tlamachtiani masewalme tlen IDS ne Zacatecas. Timomachtia eyi niveles chiknawi cursos sesen shiwit. Naman timosentlalia ipanzum para tikpanish tiste toteki tlen tikchiwa ikanawat. Nitlatolinahuat nokia itoka la lengua mexicana tlen ika zaniloyaya mexicatlacame zo aztecas que mancastutecas atziko pansiglo matlacli wan chicuase wan naman ni tlatoli ika zaniloa miak masewalme tlen yoli ehwa pan México wan seki masewalme nikan California. Tengo el placer de estar enfrente de ustedes, profesores, estudiantes, amigas, amigos. Hace 5 años que empezamos a enseñar la lengua náhuatl aquí en UCLA, gracias a nuestros colegas en el Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas, IDES, en México, donde nativo hablantes del náhuatl están estudiando cómo enseñar su lengua. En UCLA ofrecemos 3 niveles de instrucción, 9 cursos en total. Ahora nos reunimos para compartir nuestras investigaciones sobre la lengua y la cultura. La lengua mexicana, como es conocida, era hablada por los mexicas o los aztecas en la antigüedad y cuando los españoles llegaron a México. Y en la actualidad, 1 millón de personas que viven en México los siguen utilizando y algunas personas en California también. It gives me great pleasure to be with all of you teachers, students, and friends. It has been 5 years since we began to teach the Nahuatl language here at UCLA in collaboration with teachers, Nahuas from IDES in Zacatecas, Mexico, who are trained to teach their own language. We teach 3 levels of the language, 9 courses each year. The Nahuatl language, also known as the Mexican language, La Lengua Mexicana, was spoken in ancient times by the Mexica or Aztecs, and when the Spaniards arrived in the 16th century. Today, the language is spoken by many Nahuas, about 1 million people who live in Mexico, and some Nahuas who live in California also. Eyiya Huelta Towantin, UCLA, Stanford, Wan Utah, Tik Yekanani, ni conferencia, Wanishiwik, UC Berkeley, Techpaliwia Nokia, Naman Timosentlalia Panzum, Pampaniko Kulisli, Ifkinon, Kichiki. Itztoke chikome ponentes para ome mesas. Panochtowi mesa, Kipia eyi weyi tlamachtiani, masewalme, tlen tlamachtia, pantokal tlamachtiloyan. When mesa tlen ome, kipia nawi momachtiani, tlen momachti totoke, ikanopa eyi tlamachtiani tlen mesa se. Por tercer año consecutivo, nosotros los directores de los centros de estudios de la América Latina en UCLA, Stanford y Utah hemos organizado esta conferencia en la Universidad de California, Los Ángeles. Y este año contamos con el apoyo de UC Berkeley también. Este año, con la pandemia, tendremos el seminario en línea. Hay 2 mesas. La primera mesa destaca las nuevas investigaciones de Eyi Tlamachtiani, 3 profesores nativo hablantes del idioma. La segunda mesa consiste en Nawi Momachtiani, 4 estudiantes avanzados que están investigando varios temas fascinantes. Estudiantes que han aprendido mucho de los 3
profesores de la primera mesa. For the third year in a row, the Latin American centers at UCLA, Stanford, and Utah have organized this conference. This year, the Latin American Center at UC Berkeley is also co-sponsoring. This year, however, we are meeting through Zoom because of the pandemic. 7 speakers will present their research in 2 panels. The first panel consists of 3 extraordinary teachers, Eyiweyi Tlamachtiani, Nahuas who teach at our universities. Panel number 2 features 4 advanced students, Nawa Momachtiani, who have learned from those 3 teachers in panel 1 and who are researching various fascinating topics. Pa niome mesas, tikakise, sekin quicame ikanawat wan tlatzotzontli tlen huasteca. Entre las 2 mesas tendremos un descanso con una hora de música de la Huasteca y canciones en náhuatl. In the hour of intermission between the 2 panels, we'll hear some songs in náhuatl and music from the Huasteca region of Veracruz, Mexico. Nochichicome ponentes techzaniliwise ika náhuatl español zo inglés ika ininteki tlen kichiwa. Te ipan sesen presentación tipia sekin kawitzitzin minutos para sekin tlatlanilisli. Welis tikchiwa tlatlanilisli ika motepos ika función pregunta-respuesta. Las presentaciones serán en náhuatl, español e inglés o bien en una combinación de los 3 idiomas. Tendremos 5 minutos después de cada ponencia para preguntas. Si tiene preguntas para los ponentes, por favor de hacer clic en la función de pregunta-respuesta en su pantalla y la moderadora de la mesa les preguntará su cuestión. Es posible que no tengamos suficiente tiempo para todas las preguntas. The presenters will speak in Nahuatl, Spanish, or English about the research that they are doing, and after each presentation, we'll have a few minutes for questions. You can ask questions by accessing the question answer function on your laptop or device. It's possible that we won't have enough time to respond to all the questions, but we will try. Nimech tlaskamaltilia, nochi inmowanti tlen in takipanoke, wan tlen techpaliwike, ika tlaxtlawili, wan tekit para ni webinar. Yo quisiera agradecer a todas las instituciones, los departamentos y los centros que nos ayudaron con los costos y el trabajo de la conferencia. Now I would like to thank all of the co-sponsors who have collaborated and helped the Latin American Institute with the costs and the work involved in planning and supporting this webinar. The Latin American Centers at Stanford University, the University of Utah, and the University of California, Berkeley. El Consulado de México en Los Ángeles, the Consul General of Mexico in LA. Gracias especialmente a Embajadora Marcela Celorio and Fabiola Garcia Rubio, jefa del Departamento de Cooperación Educativa. Juanican Pan Ucla, aquí en UCLA, I would like to thank the UCLA Center for Mexican Studies, the American Indian Studies Center, the Department of History, the Cesar Chavez Department of Chicano Studies, the Department of Spanish and Portuguese, and of course, the UCLA International Institute. Tlaskamati to all our co-sponsors. Here at UCLA, we acknowledge the Tongva peoples as the traditional land caretakers of Tovangar and are grateful to have the opportunity to work for the Tarashaton, the indigenous peoples in this place. As a land-grant institution, we pay our respect to the ancestors, the elders, and our relatives or relations, past, present, and emerging. Bueno, Tipewase, con mesa número 1, vamos a empezar con la primera mesa y su moderadora, Fabiola García Rubio. Tengo el placer de presentarles a Fabiola.
Fabiola es historiadora. En México y en los Estados Unidos es autora de varios libros sobre la guerra entre México y Estados Unidos, donde ha utilizado a la imagen como fuente histórica y ha analizado la prensa durante el conflicto. Actualmente se desempeña como cónsul de cooperación académica en el Consulado de México en Los Ángeles. Agradezco mucho a Fabiola por su participación en este seminario. Fabiola. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al profesor Kevin Terraciano y por supuesto a todo su equipo que han organizado todo este evento y que de verdad, desde principios de año, cuando comenzamos a platicar sobre la realización de este evento en otras circunstancias, por supuesto antes de la pandemia, pues logramos adaptarnos y yo creo que ese es un reconocimiento muy especial a Kevin, porque pese a las circunstancias, este seminario, esta conferencia se está llevando a cabo. Así que es de verdad un reconocimiento muy especial para el profesor Terraciano y todo su equipo. Pues me toca entonces, tengo el privilegio de ser moderadora de esta primera mesa, de esta tercera conferencia anual de Náhuatl que organiza la Universidad de California en Los Ángeles. Para el Consulado de México es una actividad que nos interesa impulsar, que de verdad abrazamos con mucho gusto, porque estamos conscientes del valor de la lengua náhuatl, no solamente del español, ¿no? Ha habido muchos teóricos en muchas partes del mundo que han hablado de la importancia de una lengua. Como una lengua, cuando se pierde una lengua, no solamente se pierde una palabra, sino se pierde una forma de concebir al mundo. Así que por eso para el Consulado de México en Los Ángeles es tan importante, porque realmente el uso de la voz lo van a tener los expertos en estos temas. Como ya lo anunció el profesor Kevin Terraciano, si alguien tuviera entonces alguna pregunta, entonces les pediría que utilizaran el chat para ello. Voy a presentar a los tres panelistas, primero a cada uno de ellos y después, como ya lo comentó el profesor Terraciano, habrá oportunidad, unos 5 minutos para desahogar esas respuestas o comentarios y nos seguimos con el segundo y finalmente con el tercer participante. Así que, sin más preámbulo, pues tengo el honor, privilegio de presentar a Eduardo de la Cruz, quien es director del Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas, IDIES, por su acrónimo. Su trabajo como director se enfoca en actividades de docencia, investigación y proyectos de revitalización de cultura y lengua náhuatl. Actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Varsovia, Facultad de Artes Liberales. Es autor del libro Seniatok Sintli Tonacayo, Huacapatl Juan Tlenaman, publicado en 2017 y coautor de varios libros monolingües. Su enfoque de investigación se centra en la continuidad y prácticas ceremoniales sobre el cultivo de maíz en la Huasteca veracruzana, el estudio de las creencias y prácticas de la costumbre de los nahuas como un acto de bienestar. Y el día de hoy va a presentar la ponencia Tlayeyecotzli, Iwan, Tlanel Toquili, Tlen Campeca, Nahuatl, Chicontepec. Ica Canín, Motla, Chillatlia. Así que bienvenido, muchas gracias nuevamente, gracias por este espacio. Eduardo, hay que encender tu micrófono, por favor. En la parte inferior de tu pantalla aparece el micrófono y ahorita está apagado. Ahí ya te escuchamos, perfecto. Fuerte y claro, gracias. Ok. Piali no tequixpoyowa, no guampuyowa, tlamachtiani, momachtiani, guan tlatemawani. Tlawel ni yulpaki, pampa, catlamachtiloya, Utah, Stanford, Berkeley.
Quisencuilia ni nechicolistli de campatojuanti tlamachtia catotlatol, tinextia tostequi, guanamanica tisanilosequensi y catlin tichiwa panitonati. Muchas gracias a los organizadores, universidades de Utah, Stanford, UCLA y Berkeley, por darle continuidad a esta tercera conferencia anual de la lengua náhuatl. Y también agradezco a los participantes, investigadores, profesores, por presenciar estas charlas. Bien, el tema que voy a hablar o compartirles ahora se llama Transición y transmisión de las ceremonias náhuatl, una tendencia hacia el futuro. Bien, para empezar la charla, primero tenemos que entender qué significa o cómo se entiende la palabra Tlaneltoquili. Para un investigador náhuatl de origen de Chicontepec, la palabra Tlaneltoquili lo define como un sistema de creencias, fe, devoción, culto a las deidades a través de los rituales y ofrendas. Desde mi perspectiva como estudiante y como nativo hablante, también he creado una definición de acuerdo al presenciar estos espacios, al participar en estos eventos ceremoniales, y lo defino como un conjunto de conocimientos de prácticas ancestrales dotados por deidades y sitios sagrados para alcanzar un bien ante la sociedad local, y es dirigido por un Masewali llamado Huehuetlacatl. Bien, primera pregunta, ¿cómo se inculca el Tlaneltoquili? Para muchos sabemos que es transmitida por generaciones a través de la oralidad y de la observación, enseñanza que a la fecha sigue visible o vigente, teniendo como fin alcanzar el buen vivir para los pueblos originarios. Para nuestro estudio nos enfocamos en el municipio de la Huasteca veracruzana de habla náhuatl, llamado Chicontepec, ubicado al norte del estado de Veracruz, y cuenta con 339 comunidades indígenas, del cual una de ellas pertenece a la cabecera. Los pueblos de Chicontepec, en su mayoría, siguen la tradición y las prácticas de sus antepasados, y de acuerdo a sus creencias, estos deben de practicarse. De lo contrario, tienden consecuencias negativas que pueden afectar el bienestar individual, familiar o incluso a la región entera. Entre las ceremonias se encuentran las siguientes. Bien, actualmente en la Huasteca, norte de Veracruz, principalmente en la zona de Chicontepec, se identifican 6 costumbres, 6 prácticas ceremoniales. El primero tenemos el Ewakonetzin, al lado tenemos lo que es la versión inglés. Ewakonetzin, el nacimiento de un bebé, el bautizo de un bebé. 3, Monamictía, que pertenece a la boda indígena. 4, Nemimecos, el carnaval de la Huasteca que acaba de pasar. 5, Ilhuitl, un término muy general para el náhuatl clásico. Ilhuitl significa día, pero hoy en día los hablantes de la Huasteca Ilhuitl lo usan para distinguir o para señalar Día de Muertos. 6, Xiuhiviejo, Huayancuic Xiuitl, los abuelos, los ancestros solían cerrar el año nuevo, cerrar el año viejo con una ceremonia, así como empezar el año nuevo con una ceremonia. Todo es una práctica ceremonial. Bien, 7, Muyancuilia. 8, Campeca Tlentzin, que es una de las ceremonias más visibles y más larga que existe en la Huasteca del norte de Veracruz. También tenemos el 9, que significa Quetlacualtiazetlamantli. Quizá el 9 ustedes hayan escuchado ya esta ceremonia, no en el nombre náhuatl y su nombre en inglés, pero sí algunas familias, asociaciones, instituciones practican esta ceremonia, pero sin darse cuenta de dónde vienen sus orígenes. Ok, entonces, veamos. Primero, Ewakunetzi
Realmente, si hacemos una comparación, lo que somos la región local y la región católica y cristiana, pues prácticamente en la sociedad nahua no es solo la llegada de una familia, de un integrante de la familia, sino realmente tiene que seguir un proceso para guiar el niño, el recién nacido a un buen camino de la vida. Y esto tiene que ver mucho con una parte del cuerpo que en agua se le llama Shikli. Y este Shikli es lo que realmente determina cómo será esa persona. Y este conocimiento realmente la tiene la partera. La partera es la que se encarga de determinar dónde dejar el cordón umbilical Shikli. Entonces, dicen los abuelos o los antepasados que si el Shikli se siembra lejos de la casa de donde nació el niño, eso indica que esa persona no visitará con frecuencia su comunidad, su familia y principalmente sus papás. Pero cuando el cordón umbilical Shikli es enterrado cerca de la casa y debajo de un árbol, eso indica que esa persona viajará constantemente y estará al pendiente de sus papás y principalmente también de su comunidad de origen. Ahora, uh, dentro de la llegada dentro del nacimiento del bebé, se desprenden todavía dos ceremonias muy importantes. Primero, el bañar el bebé y también bañar la mamá. Esto es después del nacimiento. Estas cuestiones, si no se hacen, tienen consecuencias a la larga y mucha gente contemporánea no desconocen estas consecuencias. Por ejemplo, el niño, si no es bañado con ciertas hojas sagradas, tiende a ser violento, tiende a llorar. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento a la fecha no se le ha dado un baño con, como dije, hierbas milagrosas, podríamos decir. Hablo de las hojas de cimarrón, de nopal, de plátano, que son hierbas muy frías. Todo lo que hace es que el cuerpo enfría el bebé y eso hace que se tranquilice. Si el niño no es bañado, siente calor, empieza a desesperarse, empieza a hacer pues, berrinches prácticamente. Lo mismo la mamá. La mamá es el mismo proceso, tiene que bañarse por las mismas implicaciones de que dio a luz, el cuerpo es caliente, por lo tanto tiene que enfriarse también para que no agarre malestares o dolores frecuencias. Bien, el siguiente punto es el Mokualtiakonetsi. Esto lo hace tanto la religión local como la región católica. La diferencia es que dentro de la región local se desprenden dos ceremonias más, que es la de ofrendar los padrinos de bautizo, y posteriormente hacerles una fiesta que se llama Momapaca. Estas dos funciones, las personas grandes, podemos decir que la tercera edad, son muy conscientes de estas ceremonias. Incluso ellos tienen miedo cuando realmente que sus nietos o sus hijos no hayan realizado. ¿Cuáles son las consecuencias según en las entrevistas o en el trabajo de campo que he realizado? La primera consecuencia que si no se le da la ofrenda a los padrinos de bautizo, como es el atole principalmente, tienden a desconocerse una vez que mueren. Supuestamente, después de partir de la tierra, hay otra vida donde realmente nuevamente se encuentra la sociedad. Ahora, la segunda parte de Momapaca, Tetiona, Guantetiona, el 2.2, ese sí es comprobable y las mismas personas lo han manifestado. Una de las evidencias más recientes es a una familia cercana que decía, ella estaba enferma, como estaba entre la vida y la muerte, pero sentía ardor en sus manos, y le preguntaban por qué. Simplemente no sabían, consultaron a un sabio, Huehuetlán, y decía, es que a ti nunca te lavaron las manos, nunca te lavaron las manos, no te hicieron la fiesta de Momapaca, tienen que inflarte las manos porque tú cargaste el bebé cuando fue bautizado. Entonces, si el ahijado o los papás del ahijado no continúan esta ceremonia, la consecuencia lo pagan los padrinos porque sufren. Y tal vez mis compañeros, colegas, Abelardo y Betty, Brisa, que también ha investigado estos temas,
pueden confirmar o pueden aportar sobre este punto también. Pero es muy, muy cierto, muy verídico para los ancestros. Y estas cuestiones pues se están perdiendo, ¿no? Bien, siguiente, Monamictía. Cuando hicimos la boda indígena, pensamos en una fiesta familiar, invitamos a varias comunidades, gente conocida o no conocida. Pero lo importante es el protocolo o el proceso que está dentro de la boda indígena. Y realmente hay una infinidad de procedimientos. El primero es el 3.1, Tlaixtlani, pedir la muchacha. Y no solo ir los papás, sino tienen que ir con un sabio. En este caso sería el Huehuetlacatl, cosa que también se ha perdido. El segundo proceso es el Tlacascagua, dar ofrenda a la familia cuando la familia de la muchacha hayan aceptado el compromiso. El 3.4, Motlaspaloa, una vez que firmaron el compromiso, viene el saludo de conocerse los compadres, conocerse la nueva familia. Posteriormente tenemos el 3.5, Motlamaca, la comida familiar. Y luego Mitotía Coapeles. Dentro de la fiesta de la boda indígena, los papás, los padrinos de los novios tienen que bailar una danza ceremonial que realmente contempla solo 4 sones. No recuerdo realmente de los 4 sones, pero son 4 sones que realmente tienen que bailar los papás de los novios y los padrinos. Por último, el brindis, Motlauniltía, el 3.7. Perdón, el penúltimo, el 3.8, Momacagua. Entonces, estos 8 procesos, 8 partes que conforman la boda indígena, se han perdido. Quizás se rescatan 3 de estos 8. Entonces, es una preocupación cuando dicen, participé o presencié una boda indígena. Sería ver de paso a paso desde que inicia hasta que culmina totalmente el proceso de Monamictía. Perdón, ¿cómo ando de tiempo? Todavía podemos disponer de 5 o 7 minutos, Eduardo. Bien, entonces voy a ir más rápido porque voy casi como más de la mitad. La cuarta ceremonia más practicada y vista todavía son los mecos, Nemimecos, festival. Dentro del carnaval también hay ciertas ceremonias que se practican, pero también estas dos, Teuchpana, Quitlamaca, Tlenachcuali, como es el diablo, también se han perdido. Quizás se rescate el 4.2, pero para aquellas personas que creen en la deidad del mal y que son ganaderos. Tal vez en las preguntas pueden preguntar acerca de esto. El fiesta, Ilhuit, Día de Muertos. Para los nahuas de la Huasteca o norte de Veracruz, Ilhuit es celebrar el Día de Muertos el 1 de noviembre y el segundo día de noviembre. El primero se dice que es para los niños, el tercero es para los adultos. El 6, Shui Viejo, Wanyan Quick Shuit. Esta ceremonia se ha perdido, quizá de 20, solo lo hacen 5 a 3. Entonces es triste no ver tanta riqueza cultural en nuestros pueblos originarios y ver cómo estas partes de la cultura del Tlaneltoquili se van desvaneciendo año con año. Bien, la más importante y la más visible todavía es la ceremonia del maíz, Campeca Tlentzintli, pero realmente el Campeca Tlentzintli se han perdido ciertos aspectos que la gente náhuatl no la desarrolla. Por ejemplo, la ceremonia de la milpa, Tlatlacualtía Mila, se ha perdido. Mucha gente ya no lo hace. ¿Cuál es lo que practican? La siembra del maíz la siembra del maíz, empezando con la bendición de los granos para la siembra. Después de ahí se brincan al punto 3, que es meter las espigas del elote a casa, recibirlos con un sahumador, con una ofrenda de comida. Y esto también está relacionado con el Tlatlacualtía, que es una ceremonia muy extensa, muy, muy grande. También sería como otro tema de investigación.
pero lo principal es que la ceremonia del maíz se forma de 5 partes. Es bendición del maíz, bendición de la milpa, la fiesta de lotes, la fiesta del maíz ya desarrollado o seco, y finalmente culminamos con la petición de la lluvia, lo que es Tlacualtía. Ahora, por último, el 9, que se me hace muy importante porque no solo se practica en la región local del norte de la Huasteca, sino también se practica en algunas ciudades. ¿Y en qué consiste esta ceremonia, Tlacualtian-Setlamantli? Pues es muy fácil. Ustedes deben de saber que cuando hacen una construcción o un edificio, los albañiles o los ingenieros ponen un signo que es el signo de la cruz. Ese signo de la cruz pues significa mucho, pero nosotros a veces desconocemos o no le damos importancia. Para los nahuas esto es muy importante. Cosa nueva que se crea o que se obtiene, se le tiene que dar una bendición. Si no se da una bendición, pueden suceder cosas como desgracias dentro de ese espacio o dentro de su lugar. Por ejemplo, en Chicón, del camino de Aguateno a Chicontepec, hay una zona que se llama La Curva. Según los abuelos decían que en esa zona moría mucha gente, había bastantes accidentes. No sabían qué hacer. Consultaron los sabios, los abuelos, los ancestros, y decían, no, es que le tienen que dar de comer al camino nuevo. Si no lo hacen, va a seguir muriendo gente. Entonces, esto está relacionado con darle una ofrenda a una deidad Tlen Axcuali, una deidad del mal. Pero para los nahuas no es una deidad del mal, es una deidad del bien. Entonces, hay como un desequilibrio. Si no se le da la ofrenda, hay un desequilibrio. Y si se da la ofrenda, hay un equilibrio. Entonces, hace que ya no pasen las desgracias. Entonces, esto es muy importante y creo que los jóvenes contemporáneos de nuestra generación tienen que saber esta parte. Cuando hacen una construcción como una casa, tienen que bendecirlo, tienen que darle una ofrenda, porque si no, en esa casa pueden pasar muchas cosas o pueden manifestarse muchas cosas. Esto tiene relacionado más bien como con manifestaciones o con desgracias. Bien, entonces, estos 9 prácticas ceremoniales, puedo decir, estas prácticas es un conjunto de conocimientos transmitidas a los hijos, nietos y niños a través de la enseñanza informal y que en un futuro con nuevas generaciones las estarán realizando para continuar con la práctica de sus creencias. El conocimiento y la práctica constante de las ceremonias hace enriquecer su cultura y lengua, enriqueciendo su identidad cultural autóctona como grupo étnico nahua, o tal vez no nahua, que sea para otros grupos étnicos. Las comunidades rurales de Chicontepec, en su mayoría, practican la agricultura de subsistencia basados en tiempos temporales, que son Tonalmili y Xopanmili. El conocimiento y la práctica sobre la siembra del maíz es guiado por ciertas ceremonias, como lo mencionamos hace rato, que consta de 5. Bien, lo importante de esto es ver las tendencias o más bien las tendencias que pueden seguir estas ceremonias si se practican o no se practican. Primero, prácticas simultáneas con rituales católicos. Las creencias locales que tengan una práctica católica similar persistirán. Sin embargo, con el tiempo tendrá una semejanza mayor a la práctica católica. ¿Cuál es? El bautizo, la boda indígena, días de muerto. 2, y ya estoy por terminar. 2, pérdida con la inmigración a áreas metropolitanas. Esto quiere decir que en las nuevas generaciones, la falta de conexión con las comunidades nahuas, con su idioma y cultura, dará como resultado la pérdida o desvalorización de su lengua e incluso del desconocimiento o pérdida total de ciertas ceremonias. Y esto hace referencia al nacimiento de un bebé, la celebración del año nuevo y el viejo año. También como la renovación del ciclo de la vida. Por último, tenemos situaciones extremas revivirán ciertas ceremonias. Y esto acaba de pasar el año pasado en una comunidad de Chicontepec. Pero veamos cuál sería la situación. Situaciones extremas revivirán ciertas ceremonias.
Tiempos de escasez extremos como sequías, alimentos y rachas de mala suerte impulsarán que los jóvenes vuelvan a practicar ciertas ceremonias nahuas. Sin embargo, los largos periodos de inactividad, muy bien, sin embargo, los largos periodos de inactividad causarán la pérdida de conocimiento y cuando se retomen las ceremonias ya no se harán de buena forma. Y esto hace referencia a la petición de la lluvia. Y esto es un ejemplo, bueno, como ejemplo puedo citar la comunidad de Tecomate, Chicontepec. Por varios años esta ceremonia ya no la practicaba, pero el año pasado y el antepasado sufrieron de escasez de agua y de alimentos. Hubo una sequía tremenda. ¿Qué pasó? Los abuelos, los ancestros y los jóvenes se juntaron para hacer esta nueva ceremonia. Y es lo que está pasando, es la pura, la pura realidad, lo que estamos viviendo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La verdad, fue muy interesante escuchar tu presentación. Tenemos muchas preguntas para ti, muchos comentarios. Si quieres, los podemos ir viendo, los podemos ir desahogando. Sí, adelante. ¿Sí? Te están preguntando, ¿qué mensaje tienes para los Chicans de descendencia mexicana que radican en Estados Unidos? ¿Algún consejo, algún mensaje que les quisieras compartir? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿qué mensaje tienes para los Chicans de descendencia mexicana que radican en Estados Unidos? Pues que estudiar la cultura, sus raíces, buscar cuál es realmente lo que realmente les llama la atención, como buscar mi origen de descendencia náhuatl o de descendencia ñañú o tenec, ¿no? Creo que conocer la lengua, primeramente hablarla, para posteriormente meternos más a fondo y estudiar estas ceremonias y no hacer como la tradición de consultar, pero a través de traducciones. Si realmente están interesados en este tema, sería primero hablar la lengua y posteriormente el segundo paso, involucrarse con las comunidades y luego ir aterrizando en las ceremonias. Muy bien. Luego, Stephanie Barbosa pregunta, bueno, agradece, por supuesto, tenemos muchos comentarios de agradecimiento, de preguntas, hay mucha inquietud y curiosidad después de tu presentación, Eduardo. Pregunta, para la ceremonia número 9, ¿solo es para casas o también cuando alguien obtiene otras cosas materiales como libros, computadoras, ropa, etcétera? Bien, esto tiene que ver mucho con las creencias que le han inculcado sus abuelos y los antepasados, pero para los nahuas es para cosas materiales nuevas que se adquieren, como una casa, un mueble, por ejemplo, un coche, ¿sí? Principalmente en la Huasteca se ve cuando se elabora o se construye una casa, y más si es de adobe, o sea, que tiene, ¿cómo sería? Elementos de construcción de una ciudad, como varillas, todas esas cuestiones. Sí, entonces, tal vez el libro, si se cree en esta ceremonia y que sus abuelos o alguien le haya comentado sobre este significado, lo puede hacer, porque es un medio de subsistencia. Ok, muy bien. Otra pregunta que nos hace Aldo Barriente, y yo creo que vamos a hacer 2 o 3 más para después darle el uso de la voz a Alberta Martínez. Aldo Barriente pregunta, ¿tiene una idea de cómo las comunidades nahuas han rechazado ciertos aspectos del catolicismo para proteger sus ceremonias? Bien, realmente no tengo una respuesta muy legible, pero lo que yo puedo compartir es que los nahuas adoptan cosas, en este caso me refiero al catolicismo. No tengo ni una imagen, pero le hubiera puesto un altar indígena náhuatl como el Xochicali, donde se realiza la ceremonia para la petición de la lluvia, y ahí podemos encontrar imágenes católicos como la Virgen María, el de Jesucristo y otros santos católicos. Entonces los nahuas no han rechazado. Los católicos sí rechazan la ceremonia local. Ellos no hablan mal de los participantes, incluso comentarios muy fuertes como, lo hacen estas ceremonias porque quieren comer bien. El comer bien es porque realmente en las ceremonias sacrifican pollos, hacen comida y la ofrenda y posteriormente ellos mismos conviven consumiendo la comida. Esa es una crítica de otras religiones, pero realmente los nahuatl realmente adoptan, mezclan esta.
No mezcla, simplemente la adoptan y la tienen presente. Muy bien, pues tienes varios comentarios aquí que te están felicitando, reconociendo por esta presentación. Y hago la última de Claudia Samantha Dugan. La cruz de la bendición con la influencia de Quitlacuitla en una construcción, ¿está relacionada con el sincretismo, con el cristianismo o con los puntos cardinales norte, sur, este, oeste? O si bien son ambos, si es la mezcla de estos dos elementos. Es una mezcla de todo, pero no indica los puntos cardinales, ¿sí? Realmente, en algunas investigaciones que he hecho, la cruz, desde la cosmovisión náhuatl, representa una persona grande. En náhuatl le dicen Piltetatzi o Huehuenzi. Huehuenzi significa como hombre viejo, un abuelo grande de mucho conocimiento. Entonces, no creo que se relacione con los puntos cardinales. Simplemente es un símbolo, tanto catolicismo como para la región local. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a las personas que presentaron sus preguntas. Se quedaron todavía otras más. Tal vez haya oportunidad al final, si tenemos un poco de tiempo, de desahogarlas también. Yo Igual sí tengo... puede... Sí, Perdón, adelante. muchas gracias por las preguntas y sus agradecimientos en mi presentación. Tal vez mi compañera Fabiola puede dejar mi correo electrónico y yo con gusto contesto sus preguntas, inquietudes. Incluso podemos charlar más sobre el tema, porque realmente las 9 ceremonias que presenté es para tomarlo uno como una investigación. Incluso aquí yo las junté todas, porque estoy analizando el comportamiento, las ceremonias como un aspecto del buen vivir. ¿Ya? Muy bien, pues si nos puedes compartir lo podemos compartir en el chat para que toda la gente pueda conocer tu correo electrónico y por ahí vamos desahogando las preguntas. Y yo de todos modos también lo voy a escribir. Bueno, pues yo les decía, yo en la parte de atrás, y quiero aprovechar esta transición, quise colocar para compartir con ustedes un fragmento de un museo, de un mural que pintó Raúl Anguiano, que se llama Grandeza Mexicana, que justamente pues trata de recuperar parte de las tradiciones indígenas en México. Bueno, sin más preámbulo, entonces ahora le voy a dar el uso de la voz a Alberta Martínez y pues las voy a presentar, voy a decir unas breves palabras sobre Alberta. Alberta Martínez es nativa hablante del náhuatl. Desde el 2016 colabora como instructora de náhuatl para I10 bajo la modalidad online. Ha participado como ponente en conferencias en LASA enfocadas a la investigación de las comunidades nahuas. Su área de interés abarca la revitalización del idioma, la narración oral y el papel e identidad de la mujer en las comunidades nahuas. Y el día de hoy, esta mañana, nos comparte la ponencia que se llama Cihuatequi Huameque Panse Altepetzin, Mujeres con Cargos en la Comunidad. Muchas gracias, Betty. Adelante. Gracias. Piali nochime, nochitlen techita namansi. Nano toca Alberta Martínez, niegua Pansepil Altepetzi, tlen toca Teposteco Chicotepec. Tlaskamati nojia, Catlamastiloya tlen tech ilki matistocanica pani tonati para tisanilose ika setlatestemuliski. Gracias a todos los que están aquí escuchándonos también, viéndonos desde diferentes lugares. También gracias por la invitación a las universidades que están colaborando para este evento. Y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de Cihuatequihuasqueme, mujeres con cargos comunitarios. Bien. El propósito de este trabajo es contribuir a la investigación sobre las mujeres indígenas nahuas, particularmente de la región de Chicontepec. Actualmente existen diversas investigaciones sobre mujeres rurales indígenas. Considero que es importante la contribución, ya que soy originaria de la comunidad donde enfoco mi investigación. El dominio de la lengua náhuatl me permitió realizar entrevistas en mi lengua materna, lo cual permitió evitar barreras de comunicación durante la entrevista. Además, mi vida se ha ido contextualizando por los cambios que se han dado dentro de la comunidad. Si bien es cierto que esta aproximación a la realidad que observo se vuelve un reto, este trabajo examina las ventajas de realizar un estudio desde adentro, debido a que parto de mi comunidad.
Me enfocaré en los roles de las mujeres nahuas de la comunidad de Teposteco, una comunidad perteneciente al municipio de Chicontepec. Es un lugar donde la relación mujer y hombre son de sumisión femenina dentro de un espacio de interdependencia económica y cultural, donde los papeles de cada uno ya están marcados por una sociedad patriarcal. La comunidad nahua de Teposteco y los alrededores cuentan con una cultura y costumbres que los antepasados les han dejado a sus hijos e hijas. A estas personas los identifican sus conocimientos sobre las hierbas medicinales, las ceremonias y una concepción de cómo se debe de vivir en la tierra en armonía con lo que existe. Vargas Montero sostiene que la fuerza e importancia de la tradición o tradiciones que se mantienen en los pueblos radica en su propia definición. En tanto, es el acervo intelectual que se crea, comparte, transmite, reelabora y en ocasiones se modifica al adherirse nuevas formas. De esta manera es como las personas nahuas de las comunidades se procuran entre sí y viven con las enseñanzas que sus antepasados les han otorgado. En estos tiempos, la vida de las mujeres se contextualiza por una desigualdad de género que las deja en desventaja social, pues las limita en su capacidad de decisión y acción. Esto lo pude comprobar con entrevistas a mujeres nahuas de la comunidad. En palabras de las mujeres nahuas, sus vidas son muy rígidas o como ellas lo expresan, tlahuel ogu, una expresión que significa una carga de trabajo, una vida difícil y proyectos de vida incompletos. Debo mencionar y resaltar que desde tiempos atrás las mujeres tuvieron 5 roles principales. Una mujer era madre, esposa, ayuda para el esposo en el trabajo del campo, ama de casa o instructora para con los hijos. Y que esta era la forma de vida que la sociedad en la comunidad consideraba correcto para las mujeres, pues la cultura de esta así lo definía. No cuestionaban el sistema patriarcal que se había impuesto desde siglos atrás. Por otra parte, las enseñanzas de las madres a hijas o hijos sobre las actividades de una mujer es parte importante en el crecimiento de una niña, puesto que al casarse, la joven pasa a vivir a casa de su nueva familia política, donde al llegar debe cumplir con las actividades del hogar que corresponden a una mujer en su condición. Dichas costumbres datan de siglos atrás. El Códice Florentino describe el papel de la mujer de la siguiente manera. La mujer de mediana edad tiene hijos e hijas, tiene marido. La buena mujer es diestra en la obra de tejer y labrar. Es buena maestra de guisar la comida y bebida, labra y trabaja. Es diligente y discreta. Es importante señalar que desde la antigüedad las comunidades indígenas ya admitían esta forma de vida para la mujer. En ese entonces no se vivía en el capitalismo y como lo propone Burkhardt, el valor del trabajo de la mujer era altamente apreciado. Hoy esta forma de vida se puede calificar como maltrato a la mujer y desvalorización del trabajo femenino, considerando que el estilo de vida y la cultura en las comunidades hoy ha cambiado. Sin embargo, la mujer sigue siendo la pieza clave en la familia por la instrucción y transmisión de las tradiciones y saberes de los antepasados a sus hijos. Hoy ya tienen más libertades tanto en las comunidades como en las grandes ciudades. Por consiguiente, argumento que desde siempre la mujer ha tenido y tiene un gran valor en el núcleo familiar. Desafortunadamente, en el sistema capitalista que impera, estas actividades no han sido suficientes y mantienen a las mujeres en una situación de sumisión, pobreza y marginación. Hasta en la actualidad, en la comunidad, no ha ocurrido que una mujer llegue a ocupar el lugar de Tequigua Tlayecanquet o agente municipal. Se entiende como natural que el poder sea masculino y que los hombres tomen las decisiones. Sin embargo, ahora el sistema de cargos se ha ido transformando a causa del estatus de la mujer, porque es viuda, madre soltera o por la migración de los padres de familia, y como cabeza de familia, la mujer debe cumplir con los trabajos comunitarios que le correspondería a su pareja. Por esta razón, algunas mujeres ocupan el lugar de topile, un puesto que está por debajo del Tequigua Tlayecanquet. Por otra parte, refiero también que en la comunidad llegan distintos programas de desarrollo que los comunitarios pueden aprovechar para mejorar su entorno.
Estos programas son comunicados por la autoridad a la comunidad, hombres y mujeres. No obstante, son los hombres que deciden si llevar a cabo o no el trabajo de dicho programa. En primer lugar, dudan de las capacidades de decisión de las mujeres para obtener un puesto y aluden a que si aceptan trabajar en un programa de desarrollo, finalmente son los que llevarán a cabo el trabajo y lo que pretenden es no tener más trabajo de lo que ya tienen en sus tierras. Pero aún con las diferencias y dificultades, las mujeres que han pretendido un lugar comunitario por primera vez lograron ingresar en el sistema autoritario en los programas de desarrollo, por lo cual en 1997 en la comunidad de Teposteco llegaron los primeros 2 programas a beneficio y petición de las mujeres. Uno, el proyecto de molinos eléctricos de Nixtamal, un equipo de trabajo que les ahorraría tiempo en la preparación de las tortillas. Segundo, el proyecto Programa de Mujeres Isihuame, que consistió en proporcionar a la comunidad el servicio de agua potable. Un gran trabajo que requirió del apoyo de toda la comunidad, pero resaltando que fue dirigido por mujeres, debido a que en tiempos de sequía, en la comunidad eran las mujeres en gran parte las que se ocupaban de buscar abastecerse de agua. Ahora con estos 2 proyectos se estaban ahorrando tiempo en los quehaceres del hogar y así podían participar en las actividades y reuniones que les requería tiempo cuando una de ellas cumplía una función dentro del grupo de Tequihua. De esta manera, el descuido a su familia era menor, o es menor. Por mencionar un ejemplo más, Elizabeth Díaz ha sido una mujer tenaz y decidida al dedicarle tiempo y esfuerzo a los diversos programas de apoyo que llegaron a la comunidad. Al preguntarle qué significado le da ella a su trabajo para la comunidad, menciona: son sentimientos encontrados, recordando siempre a mi pueblo de Teposteco. Siento satisfacción que trabajo en equipo con mis compañeras, con personas de conocimientos de causa, con experiencia. Eso me ayudó a aprender el trabajo de manera transparente y con valores siento que se mejora la calidad de vida de nuestros hermanos indígenas, ya que todos somos familia. Siendo ella y otras compañeras las principales líderes de los programas con el cual la comunidad se benefició en su momento. Menciono que el puesto de Topile y presidenta de un programa de desarrollo son los 2 únicos lugares que una mujer puede aspirar, al menos en las comunidades aledañas a Chicontepec, y esto superando un sinfín de desafíos a las que ellas se enfrentan día con día por sus esposos, familia y de las mujeres mismas de la comunidad. Elizabeth menciona al respecto: me topé con dificultades en desacreditación del trabajo de algunas personas de la población. Eso provocó problemas con mi esposo, mi familia y descuido en algunos momentos con mis hijos. Todavía existe el machismo en la comunidad de que algunas mujeres no les permiten salir de casa o tomar decisiones propias para mejorar sus capacidades, que por ser mujer no te permiten participar en algunas reuniones o no te permiten opinar en algunos temas de trascendencia que surgen en la población. Para concluir, el contacto que la comunidad ha tenido con las grandes ciudades y con medios de comunicación ha tenido una ventaja para las mujeres en la comunidad, porque ésta ha admitido a las mujeres ingresar en los cargos de topile o representantes de un programa, considerando ya esto como un avance a la democratización de puestos en las comunidades. Asimismo, es un tema de estudio interesante debido a que considera temas como el entorno cultural, el papel de la mujer de hoy y las costumbres donde hasta hoy se expresa la dominación masculina, donde la mujer aún no es considerada totalmente como parte activa en los temas de decisión política en las comunidades. Asimismo, los programas de educación al adulto mayor, que en su gran mayoría son mujeres, la migración masculina a la ciudad, la incorporación de las mujeres en los trabajos comunitarios, el estado civil en el que se encuentran, son factores o motivos que impulsan a las mujeres nahuas a aspirar a un lugar dentro del sistema de autoridades y en aceptar dirigir proyectos para el bienestar de la comunidad. Para finalizar, considero que es importante promover programas y talleres de capacitación enfocados a la equidad de género, derechos de las mujeres y fortalecimiento de conocimientos sobre las tareas de un Tequihua Tlayecanque en la comunidad. De esta manera, alcanzar que con el tiempo las mujeres, por decisión propia, se sumen al cargo de Tequihua Tlayecanque y a su vez tengan más libertad de decisión para equilibrar el respeto hacia ambos géneros que aún no se ha logrado por completo.
Tlazcamatí. Muchas gracias, Betty. La verdad, muy interesante lo que nos estás comentando. Pues también tenemos varias preguntas, varios comentarios que te están haciendo. Raúl Santos, por ejemplo, dice que en su pueblo, en San Agustín Uapan, Guerrero, también tienen las mismas costumbres que estás mencionando. También tenemos otra pregunta. Oscar nos pregunta, ¿qué cambio debería existir para que haya una participación de la mujer en un nivel de toma de decisiones en estas poblaciones? Bueno, en estas comunidades pienso que, como lo mencionaba, pienso que debería de impulsarse más programas donde se les considere también a las mujeres para capacitar y que ellas también vean que tienen esos derechos y tienen también la capacidad de poder ingresar en estos grupos de autoridad para la comunidad, porque también pienso que, y bueno, se ha visto en la comunidad que cuando el grupo de mujeres o un grupo de mujeres lleva a cabo un proyecto, hacen el trabajo y terminan y continúan con otro, ¿sí? Y no hay ahora sí que peleas entre sí. Y por ejemplo, cuando son los hombres los que toman algún proyecto, en ocasiones se quedan a medias o lo que se ve mucho en la comunidad es que en cualquier tipo de reunión de hombres, ya sea de autoridades, lo que se ve mucho es que ellos se ponen a beber. Entonces, ese es un problema para los programas de desarrollo que llegan a las comunidades, porque en ocasiones ahí empiezan las diferencias, ¿verdad? Y en cuestión de las mujeres, creo que tienen también capacidad y pueden realizar muy bien proyectos, ¿verdad? Que van a beneficiar a la comunidad. Entonces, creo que sí sería muy bueno impulsar programas de capacitación o talleres para las mujeres y hacerles saber que también pueden hacerlo. Hay otra pregunta de Celeste Aquino, que dice, ¿es común que los roles de las mujeres de las comunidades nahuas sean los mismos en todas las comunidades nahuas de México? Ella dice que es neohablante de náhuatl de El Salvador y las comunidades que ha conocido aquí son muy diferentes a las de México y que quisiera saber un poco más. Bueno, pienso que al menos en Chicontepec, las comunidades aledañas a Chicontepec tienen los mismos roles, pero también debo mencionar que esto ha ido cambiando por el contacto que se ha tenido con las grandes ciudades o por la migración que ha habido de las personas de la comunidad a la ciudad. Entonces, ahorita en la comunidad hay gente que ha regresado a vivir en la comunidad, mujeres precisamente, y ahora sí que su papel como mujer en la comunidad, ya viviendo allá después de haber vivido en la ciudad, ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque ya se ha dado cuenta que como mujer también puede realizar otras actividades, no solamente las actividades que ahora sí que la sociedad les ha impuesto en la comunidad. ¿Sí? Entonces creo que sí ha ido cambiando un poco y en algunas otras comunidades nahuas de México, pienso yo que ha de ser un poco similar. Muy bien, tenemos aquí un agradecimiento de Angélica Álvarez, que está diciendo que qué interesante tu exposición. Llegaron pues varios comentarios pues agradeciéndote y reconociendo por esta aportación. Irving Coronel está preguntando, vemos que hay cambios cada vez más, tanto en las comunidades indígenas como en la sociedad en general. Es algo inevitable. Por ejemplo, el cambio en el rol de la mujer. En ese sentido, ¿qué tanto se les permite a las comunidades indígenas evolucionar en relación con el cambio externo de la sociedad en general y a qué cambios se deben resistir? Pienso yo que una de las cosas muy importantes es que las mujeres ahorita ya pueden realizar otras actividades, no solamente ser amas de casa. En las comunidades ellas también ya pueden realizar trabajos donde reciben alguna gratificación, lo que antes eso no se veía. Las mujeres solamente trabajaban pues para su casa, ¿verdad? Para su familia. Entonces creo que ahorita las mujeres en las comunidades ya pueden hacer otro tipo de trabajos o también estudiar. Mencionaba acerca de la escuela para los adultos mayores.
Desde hace algunos años llegó ese programa a la comunidad, que también en su gran mayoría fueron mujeres las que se interesaron e ingresaron a este programa y que de alguna manera terminaron algún grado, ¿verdad? Que si en su momento cuando fueron niños no pudieron lograrlo. Entonces creo que ahorita se les está dando más facilidades también a las mujeres. Pero debo mencionar que las mujeres que no han salido ahora sí de la comunidad, que han estado siempre ahí, todavía piensan o tienen esa idea de que ellas solamente son para su familia, deben de atender únicamente a su familia y no hacer más, ¿verdad? Fuera de ese papel. Bien, y Victoria Vargas pregunta, ¿cómo podemos cambiar esta ideología sobre el machismo en nuestras comunidades? Bueno, ahora sí que es un poco complicado. Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Porque desde años se ha venido, y no solamente en las comunidades nahuas, si nos damos cuenta en las ciudades también se vive un poco de eso. Entonces creo que, bueno, al menos en la comunidad lo que se ha visto hasta ahora es que las mujeres en ocasiones ya no se quedan calladas, ¿verdad? Cuando algo no les parece o cuando quieren hacer algo y su pareja o los papás no dejan, ¿verdad? A la mujer que siga, ¿verdad? Entonces, lo único creo que puedo decir al respecto es no quedarnos ahí estancadas. Tenemos que salir, tenemos que alzar la voz para que seamos escuchadas y poder salir, ¿no? de ese tema del machismo. Y yo creo que con esta pregunta, bueno, con esta respuesta que nos acabas de dar, respondes otra pregunta de Ángel Marcial, que fue, pues, que nos dice, ¿hay razonamiento por qué algunos hombres exigen a sus esposas no salir de casa o trabajar? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Alzar la voz. Sí, él comenta que en su pueblo viene de un poco de orgullo, porque algunos hombres no quieren que la gente piense que ellos no ganan bastante, ¿no? o más que las propias mujeres, ¿no? Y por supuesto hay varios comentarios que piden que estar en contacto contigo, Betty. Entonces, si nos puedes compartir también tu correo, y yo en unos minutos también les comparto el correo de Eduardo, que en su momento no les di, por favor. Claro. Te lo envío en un momento. Gracias. ¿Nos lo puedes decir de una vez para que la gente vaya tomando nota? Sí, claro, es a martinez.cruz01@gmail.com. Muy bien, perfecto. Tienes todavía muchas preguntas, muchos comentarios, pero te los vamos a hacer llegar para que los puedas tener. Y aprovechando entonces esta transición entre Betty y Abelardo, les comparto el correo electrónico de Eduardo para quienes, pues todas aquellas personas que nos comentaron que quieren estar en contacto con él. Es xochiayotzin@gmail.com. Se los voy deletreando. XOCHIAYOTZIN Xochiayotzin@gmail.com. Disculpe mi pronunciación, pero bueno, yo no soy, pues yo no hablo náhuatl, pero espero que haya sido claro. Si no, en un momento más se los vuelvo a repetir para que puedan estar en comunicación con Eduardo de la Cruz. Y ahora sí, entonces le voy a dar el uso de la voz a Abelardo de la Cruz, quien es nuestro último participante en esta primera mesa de esta conferencia, de esta tercera conferencia de Náhuatl. Y Abelardo de la Cruz es candidata a doctor por el State University of New York, Campus Albany, instructor de Náhuatl por I10 para UCLA y Stanford, e instructor asociado por The University of Utah. Y el día de hoy va a presentar la ponencia titulada Migración, Lenguaje y Formación Indígena, continuidad cultural entre los nahuas residentes en el estado de Zacatecas, 1990-2020. Adelante, Abelardo. Muchas gracias. Claro, pues muy buenas tardes a todos los que nos ven por vía Zoom, por vía Facebook, a mis colegas, a mis paisanos de Chicontepec, a todos los que nos ven desde los Estados Unidos, pues Piali, muy buenas tardes desde Zacatecas, México. Yo quiero compartirles un ensayo que he terminado recientemente y que estuve becado por el gobierno del estado de Zacatecas en la categoría de
la creación, ¿verdad? De obras artísticas, ¿verdad? Y fue el único, pues, joven que ganó pues, una beca en la categoría de lenguas indígenas, ¿verdad? Bueno, el título de mi ensayo se llama Migración, Lenguaje y Formación Indígena, Continuidad Cultural entre los Nahuas residentes en el estado de Zacatecas, 1990-2020. Por ello, pues, quiero presentarles algún extracto, ¿verdad?, de este tema de investigación que he trabajado actualmente, ¿verdad? Bueno, esta presentación examina la migración que ocurre del campo a la ciudad desde un punto de vista social y cultural a través de la narrativa náhuatl, por el cual se enfoca exclusivamente en los habitantes de las comunidades nahuas de la ciudad de Chicontepec que emigraron hacia la ciudad de Zacatecas para ingresar en las comunidades académicas que ofertaba la Universidad Autónoma de Zacatecas en sus diferentes áreas académicas. Sin embargo, estos estudiantes mantenían su identidad y continuaban con su cultura materna. En contraste, otros jóvenes nahuas de la misma región también emigraban, pero era solo para trabajar, perdiendo paulatinamente con la identidad nahua y ocasionaba la discontinuidad cultural en las áreas urbanas. Del mismo modo, se enfoca en escribir sobre la formación académica que están persiguiendo los jóvenes nahuas una vez que terminan el nivel bachillerato en sus comunidades de origen de Chicontepec, como son Tepoxteco, Tecomate, Tepexitla, que desde la década de los 90 comenzaron a emigrar a Zacatecas, debido a que en sus comunidades natales no podían pagar sus propios estudios, así que tomaron la decisión de llevar su cultura materna a las ciudades con el objetivo de buscar una profesión, con el alto riesgo de perder su cultura materna ante el nuevo espacio urbano. También se persigue explicar cómo las personas nahuas, una vez que terminan sus cursos de licenciatura, cómo esas personas negociaban ser personas profesionistas y académicos, pero también conservar sus identidades de origen, como una estrategia de conservar su cultura y su lengua en los espacios urbanos de Zacatecas. A través de esta estrategia es posible saber cómo los nahuas pueden cuidar, conservar y usar su lengua materna a pesar de ya contar con una formación académica. Pregunta de investigación. ¿Cómo se relaciona ser un profesionista nahua con mantener la continuidad cultural en el espacio urbano zacatecano? Mi objetivo es analizar la relación entre ser un profesionista de origen nahua con mantener la continuidad cultural de la comunidad indígena de origen en el espacio urbano zacatecano. A continuación, se verá el comentario de una participante graduada de la UAS y comparte su experiencia que le tocó vivir en su tiempo de estudiante entre el año 2000 y como trabajadora en la ciudad de Zacatecas. Trabajaba en una tienda de ropa. Yo todavía estaba estudiando y me encontré con ciertas personas. Ese es un tema que se vive en las ciudades. Un día le digo a mi esposo, yo no me siento orgullosa de hablar náhuatl, no niego mis raíces, no niego que hablo náhuatl, no niego de dónde soy, porque a simple vista la gente te ve y te dice, si no eres de Oaxaca, eres de Chiapas. Así me han dicho también, oye, ¿tú eres de Oaxaca o eres de Chiapas? Les digo que no, soy de Veracruz. Ah, es que luego se ve. Y es muy duro. No es que los estados sean malos, pero es que en aquellos estados hay mucha continuidad, hay mucha comunidad indígena por allá. Y por eso siempre he dicho, hablar náhuatl no me sirve de nada, pero tampoco lo niego. No niego de dónde soy, nunca lo he negado. Esta narración es interesante debido a que tiene que ver con la pigmentocracia como una forma de poder por el color de piel. La participante ha sufrido acoso cultural debido a que las personas originarias de Zacatecas le preguntaron, aún sin conocerla, si ella venía de los estados del sur, como son de Chiapas y de Oaxaca, y ella contestaba que es de Veracruz. Este tipo de preguntas eran en mal sentido y la hacían sentir mal, debido a que tiene que ver con preguntas sobre los rasgos físicos de los nahuas. Si bien
las personas nahuas no somos personas blancas y probablemente, basándose únicamente por el tono de piel, las personas nahuas han padecido un rechazo cultural. Este tipo de discriminación provoca en los nahuas una baja autoestima en decir libremente que son miembros de un grupo cultural. Sin embargo, como en el caso de mi entrevistada, no niega que es hablante de la lengua, pero menciona que para ella no la hace sentir orgullosa, debido a que no le favorece nada este tipo de tratos. Afortunadamente, mi entrevistada continúa hablando su lengua materna con sus padres y allegados, debido a que ambos son hablantes de la lengua. En el náhuatl existe el concepto pinahualistli. Este concepto significa tener vergüenza, tanto que ellos lo pueden llegar a sentir de manera natural, sin que alguien lo provoque, pero también se puede aplicar este sentimiento por las personas mestizas en los espacios urbanos de Zacatecas. Los nahuas en Zacatecas viven en colonias populares donde por lo menos hay gente que se conoce y que también se pueden ayudar de manera mutua. Por lo regular, al vivir cerca y al tener contacto constante, se convierte en una estrategia para ayudarse hábilmente y por lo demás, confrontar también el concepto de pinahualistli. Por otro lado, en una de las entrevistas con un hablante de náhuatl comentó que ella se siente muy orgullosa de hablar náhuatl y de nunca avergonzarse de sus orígenes indígenas. Mi entrevistada tiene una gran tenacidad de trabajar a favor de su lengua materna y ella se siente cómoda al hablar de la lengua de sus padres y demás familiares. También la entrevistada está de acuerdo que existe la discriminación y que por ello los hablantes dejan de usar su lengua materna para dejar de ser indígenas. La entrevistada comenta que para ella es un reto el continuar hablando su lengua materna debido a que apenas en la Universidad Autónoma de Zacatecas reciben ayuda psicológica. Sin embargo, también algunos docentes llegan a tratar mal al saber que algunos de sus estudiantes son de origen indígena o bien también estimulan la discriminación con los estudiantes. Sin embargo, mi entrevistada tiene una fuerza de voluntad para continuar usando y transmitiendo la lengua como un legado de sus padres y un componente de identidad cultural. En ese sentido, la entrevistada, estudiante graduada de Ciencias de la Salud, comentó que había tenido una mala experiencia con su profesora en el salón de clases. Y esto es lo que nos dice. Se da mucho lo que es la discriminación. Bueno, porque a mí me pasó en la universidad. Creo que fue en el primer semestre. Tuvimos una clase de química con una maestra y todos nos presentamos al inicio de clase. Me tocó presentarme, que soy de una comunidad tal, de Veracruz, y pues sé hablar náhuatl. Lo dije ante todo el grupo y la maestra ya estaba dando una clase, me acerqué a ella para que me explicara y no sé, no me tuvo paciencia, simplemente me dijo, ay, es que tú nunca vas a entender, como eres una muchachita de rancho, eres indígena, tú no vas a entender, así me dijo la maestra. Sobre el aspecto de la juventud nahua, se añade que varios de los estudiantes que emigran de la comunidad son las personas que menos posibilidades económicas tienen para conseguir una carrera universitaria. Sin embargo, a través de la experiencia de los jóvenes nahuas, ya con más de 30 años de su cultura migratoria de Chicontepec a Zacatecas, se llevan consigo una gran tenacidad. Por lo tanto, los estudiantes que deciden continuar con su carrera universitaria tienen que enfrentar en la ciudad, así como con las universidades, las frases, eres una muchachita de rancho, eres un muchachito de rancho, eres indígena, eres india, eres indio, que hacen daño emocional a las personas que hablan una lengua mexicana. Los nahuas han aprendido a vivir y a romper paulatinamente este estigma. Primero, no haciéndoles caso y segundo, ante el aumento de la conciencia de cuidar el lenguaje materno. Lo importante se vuelve es que a través del uso del discurso indígena es posible manifestar, tal como mi participante narra a través de su experiencia emocional. Los jóvenes se dan cuenta de este fenómeno educativo que sucede en sus propias comunidades y uno de mis entrevistados mencionó que no quería ser parte de esta tradición
más, sino que quería romper el modelo tradicional de vida de solo salir de la comunidad para ir a una ciudad a trabajar. Él prefería demostrar que ser indígena no tiene nada que ver con no tener educación, pues la idea estereotipada en México es que los indígenas y el campesinado en general son grupos aislados, estáticos y atrasados, que equivale a no ser iguales con los mestizos por no tener las mismas aspiraciones de una carrera universitaria. Por lo tanto, los estudiantes nahuas, a través de su narrativa, demuestran que son agentes pensantes que rompen la idea de ser estáticos y primitivos. Al perseguir una carrera universitaria, los estudiantes nahuas innovan un nuevo rol social y se convierten en líderes con una nueva visión, debido a que demuestran a todo el mundo que los indígenas nahuas de Chicontepec son capaces de perseguir y obtener una carrera universitaria e ir más allá de lo que normal y culturalmente tiende a hacerse. Me parece que la mayoría de estos jóvenes nahuas migrantes que vienen a Zacatecas como agentes innovadores de cambio y que ejemplifican a los demás jóvenes que es posible adquirir un título universitario, de poder ir a una universidad de calidad y de prestigio como lo ofrece la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por otro lado, se menciona también en qué es lo que opinan las personas nahuas cuando ya son profesionistas y cómo mantienen su identidad como nahuas. Veamos ahora algunas opiniones que los jóvenes nahuas comentan sobre demostrar su identidad en los espacios urbanos de Zacatecas. En primer lugar, se destaca el discurso de uno de los participantes, quien es un profesionista y reside en la ciudad de Zacatecas, donde ha vivido los últimos 20 años de su vida y donde también ha experimentado cómo se percibe la presencia de indígenas en otras ciudades y en la academia en programas internacionales del extranjero americanas. Y es lo que dice el siguiente participante. Ahora tenemos una profesión y también a veces tu identidad lo vas a ocultar. Y si lo vas a querer negociar con personas mestizas, te vas a ir metiendo muy despacio para que te vean que eres una persona normal, del mismo valor. Yo soy nahua, soy indígena. Añade también. Yo tuve una experiencia hace un año en universidades de los Estados Unidos. Nos ven como alguien importante. Allí se cambia un poco. Ah, él es un profesor, sabe náhuatl, tiene mucha cultura, trae mucha cultura. Nos ven muy diferentes, en buen sentido, en otras ciudades, porque aquí en México ni el gobierno ni muchos de nosotros no queremos rescatar la cultura indígena. Eso fue lo que me compartió. Continúo. Asimismo, también se destaca el discurso de una participante, quien también comenta su experiencia en cómo conserva su identidad como una mujer nahua después de tener sus estudios de licenciatura y de haber terminado su posgrado en Zacatecas, y que también ha experimentado visitar a universidades americanas. Por el momento se desempeña como maestra de lengua náhuatl y comenta que su trabajo como profesora le ayuda a mantener su identidad debido a la gente, el habla y las costumbres de su comunidad natal. Fue lo que me comentó. Yo pienso que cuando enseño náhuatl lo relaciono mucho con mi comunidad, como la gente, con el habla de mi comunidad natal. Añade también. Y yo pienso, bueno, eso es lo que yo represento, como algo mío, como una profesionista y también con mi identidad nahua, más que nada. Lo relaciono con las costumbres nahuas y más cuando estoy en México, porque a veces me toca estar en los Estados Unidos. De manera similar, la siguiente participante expresó que uno de los componentes principales que le brinda la identidad es el lenguaje, que hasta la fecha practica. Esta participante ha terminado su licenciatura recientemente y que tiene una gran fuerza en proteger y conservar su cultura materna en la ciudad de Zacatecas. Le pregunté también cómo le hace para no perder la identidad como una persona de origen nahua a pesar de sus múltiples logros académicos en las ciencias. Ella recalcó sobre la importancia de no perder las raíces culturales, que lo encuentra en la lengua materna a pesar de los prejuicios sociales que existen en los espacios urbanos.
fue lo que me compartió la siguiente entrevistada. Yo no me avergüenzo de decir que sé hablar náhuatl, de donde vengo, que vengo de una comunidad indígena, porque pues prácticamente estaría negando mis raíces culturales. Y pues no es la idea en mi persona. Yo tengo la costumbre de siempre hablar con mis papás en náhuatl. En adición con el discurso de mi última entrevistada, el siguiente participante manifestó algo similar, utilizando el concepto de las raíces culturales. El participante aún se encuentra estudiando la licenciatura, sin embargo, también le ha tocado experimentar cómo es la vida de una persona indígena en el espacio urbano zacatecano. El entrevistado comentó que para él lo importante es no olvidar nuestras raíces, mientras uno se encuentra en la universidad y después de haber obtenido el grado académico. Fue lo que me comentó. Pues más que nada, no hay que olvidar nuestras raíces, de dónde venimos, pues porque pienso que todos los que nacemos aquí, porque pienso que todos los que estamos aquí en Zacatecas, cuando éramos pequeños, pues estábamos en nuestro pueblo, allá nacimos, allá jugamos, aunque tú o yo continúo estudiando, pues no hay que olvidar de dónde venimos. Finalmente, considero que en el discurso de mis entrevistados están pensando sobre su origen, dónde interviene la gente, los Macehualme, el pueblo, el Pilaltepetzi, y la lengua materna, es decir, el Nahuatlahtoli, donde la identidad de los nahuas se materializa a pesar de estar fuera de la comunidad natal. Mis entrevistados hablan de las raíces culturales como algo que no se debe olvidar, debido a que les otorga sentido y vínculo de identidad con los pueblos. Los profesionistas, quienes aquí han ofrecido su punto de vista, al estar en una ciudad como en Zacatecas y con la formación universitaria que han recibido, les hace tener mayor conciencia sobre su cultura, que les hace pensar, les hace tener mayor conciencia sobre su cultura, que les hace pensar estratégicamente en alternativas que ayuden en continuar con la cultura madre en las ciudades y a la vez conseguir un estatus social que ayude a ser menos vulnerables ante las múltiples personas de la urbanidad. Muchas gracias. Muchas Esta fue mi gracias. intervención. Muchas gracias, Abelardo. Muy, muy interesante lo que nos comentas. Tenemos varios comentarios. Raúl Santos, por ejemplo, comenta que hace un año entró a estudiar la licenciatura de idiomas en el estado de Oaxaca, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y por ser hablante de náhuatl y el único en la facultad, lo tomaron muy en cuenta y que está muy agradecido con la institución, ¿no? Porque ha estado dando talleres de náhuatl con sus compañeros y que está muy orgulloso porque habla náhuatl. Luego, Aldo Barriente nos escribe pues que agradece tu investigación, Abelardo, y te pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades de los gobiernos estatales y urbanos de abordar la discriminación de las personas de comunidades indígenas? Sí, pues muchas gracias por la pregunta, ¿verdad? Bueno, pues un par de reflexiones nada más. Pues yo pienso que este tema de la discriminación, ¿verdad? Y la protección de las personas que hablan una lengua indígena, ¿verdad? Que muchas veces somos estigmatizados, ¿verdad? De alguna manera. Y yo pienso que tal vez los estados aquí en México, ¿verdad? En Zacatecas, tal vez es un tema que está empezando, ¿verdad? Porque digamos que creo que la gran mayoría, muchos de nosotros que vivimos en Zacatecas, hemos padecido acoso cultural y discriminación, ¿verdad? Tal vez en ciertas medidas, ¿verdad? Pero también no hemos como alzado la voz, no lo hemos declarado abiertamente, ¿verdad? Entonces, pues, yo pienso que el gobierno, ¿verdad? Estatal, pues, no sé, debería de proteger más esta situación, ¿verdad? Y es que a veces también el gobierno no entiende, ¿verdad?, a quienes llegan a su territorio, ¿verdad? En Zacatecas existimos muchos nahuas, yo diría decenas, ¿verdad? Pero pues yo creo que también poco a poco nosotros debemos de estar como, pues manifestándonos, ¿verdad? En que el gobierno cuide el lenguaje, ¿verdad? Que traemos, ¿verdad? Una cultura que traemos aquí. Y no solamente pues es
como el venir y traer esto, ¿no? Pero yo creo que también llegamos también a transformar es el estado, cualquier estado en el que llegamos, y es que no solamente les llegamos a pedir, les llegamos también, claro, a formarnos, pero también llegamos también a brindar desarrollo en general para el estado, ¿verdad? Sí, es lo que puedo decir. Muchas gracias, Abelardo. Tenemos otra pregunta de Óscar Araiza. Dice, pues agradece por compartir estos conocimientos y él comenta, ha sido una constante que en varios países se espera que el gobierno sea el que debe realizar los esfuerzos por rescatar las raíces. Sin embargo, ¿qué deberíamos hacer para cambiar este estigma y que seamos la sociedad civil y las organizaciones quienes comiencen con este esfuerzo? Claro. Sí. ¿Le gustaría que comentara algo sobre ello? Sí, por favor. Sí, claro. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo, ¿verdad? Con el comentario, ¿verdad? Yo creo que sí, pues la gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Pero que también estamos creando aquí en Zacatecas, es que también los mismos nahuas estamos discutiendo también estas maneras de cómo queremos vivir, de cómo queremos estar, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que claro, es una responsabilidad que también creo que del Estado, ¿verdad? Pero sí, creo que también mucho es de lo que nosotros, hasta qué punto, hasta qué grado estamos dispuestos a, ¿cómo se dice?, preservar, a cuidar lo que ya tenemos, ¿verdad? Sí, entonces, pues, en ese mismo sentido, pues, quiero decir que, pues, mis colegas, ¿verdad?, quienes aquí estamos, pues, participando, creo que estamos también dando una respuesta, ¿verdad? De que somos nahuas, pero somos nahuas también con una formación académica que no nos lo han regalado, sino ha sido a base de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Dentro de nahuas, hombres y mujeres, pues estamos, ¿verdad? A favor de nuestra lengua y no solamente a favor, sino también estamos eh, estudiando nuestra lengua, ¿verdad? Escribiendo en nuestra lengua, investigando, ¿verdad? Creando libros, artículos, ¿verdad? En nuestra propia lengua, en el español, ¿verdad? También. Entonces, pues, estoy de acuerdo y también digo que creo que también estamos haciendo mucho ya de lo que nos comenta la persona del último comentario, ¿verdad? Muy bien. Eduardo, entiendo que quiere sumar a este comentario. Entonces, por favor, adelante, Eduardo. Sí, además, respecto a la pregunta de qué deberíamos hacer para cambiar este estigma. Bueno, yo creo que en varios estados o ciudades de México estamos en constante movimiento para para dar visibilidad a nuestra cultura, independientemente si son nahuas, ñañú, tepehuas, huirrárica. Hace 2 años aquí en Zacatecas se empezó a organizar, a juntar pueblos originarios como nahuas, huirráricas y tepehuas, no recuerdo el otro, purépecha. Entonces, el año pasado hicimos un evento cultural en Semana Santa y tuvo un impacto pues muy fuerte, ¿no? Bastantes participaciones, tanto como turismo, presenciaron ciertas presentaciones. Y aquí intervino un poco lo que son las instituciones gubernamentales. Ellos proporcionaron espacios, también financiaron algunas cosas que los grupos originarios ocupaban. Entonces, lo que menciona, más bien respecto a la pregunta, creo que en ciertas partes hay grupos que se están movilizando para darle esta visibilidad. Y eso es muy importante porque no cualquier persona la puede hacer. En esta parte de actividades no hay incentivos económicos, no hay un pago. Entonces, todo lo que se hace en esos eventos es de una forma voluntaria, que tú dispones de tiempo y le estás apostando a tu cultura, a tu identidad y principalmente a tu lengua, porque es dar a conocer, es decir, somos indígenas y tenemos presencia en la ciudad de Zacatecas, por eso llevamos estas presentaciones. Y el año, bueno, más bien este año también se realizó un evento aquí en Zacatecas y tuvo mucho impacto, ¿no? Muchas personas como que les llamaba la atención, ¿cómo es posible? ¿Desde cuándo están aquí en Zacatecas? ¿Y por qué apenas están
están presentando estas culturas, sus culturas. Bueno, una de las respuestas decía es que no tenemos financiamiento y como esto es algo voluntario, yo tampoco no dispongo de mis ingresos porque es para mantener a mi familia y para sobrevivir. Pero realmente si como profesionistas, como mencionaba mi compañero Abelardo, que somos ya egresados de una licenciatura o de una maestría, tenemos la capacidad de gestionar en instituciones públicas y esos recursos hay que bajarlos para tratar de hacer estos eventos culturales. Entonces, yo pienso más, a veces trabajamos como intermediarios para nuestros grupos originarios. Gracias. Pues muy bien, la verdad es que da para mucho esa pregunta, es un comentario y yo creo que los tres, tanto Eduardo, Abelardo, Betty, coinciden en esta idea de levantar la voz. O sea, cómo tenemos que levantar la voz y cómo además es un trabajo en conjunto, no es colaborativo, no lo podemos hacer solamente desde una perspectiva o desde un sector, sino que es en conjunto y este tipo de eventos pues sensibilizan, el conocimiento nos sensibiliza, nos dan mayores herramientas para pues, seguir apoyando este tipo de estudios. Desde el consulado, como se los comentaba al principio, pues abrazamos este tipo de iniciativas, queremos seguir apoyándolas, por supuesto, y cuenten con nuestro apoyo. Y siguen aquí llegando preguntas y comentarios. Celeste Aquino les pregunta, me parece muy interesante su ponencia, se está refiriendo a la última, bueno, seguramente a todas, pero la pregunta va para Abelardo. Me parece interesante su ponencia y a la investigación que ha hecho. Yo soy neohablante de náhuatl de El Salvador, el cual es muy diferente del náhuatl hablado en México. La situación aquí es similar, pero diferente, porque la lengua está aquí en peligro de extinción. Solo quedan aproximadamente 200 personas que hablan náhuatl. La identidad cultural ha sido escondida por mucho tiempo, así como la lengua. Todavía hay mucha discriminación por parte de los salvadoreños a las comunidades nahuas, pero poco a poco se han empezado a hacer esfuerzos a nivel colectivo, comunitario y recientemente por el gobierno para ayudar a rescatar la lengua. Steven Ramos pregunta, ¿tienes alguna historia de diferentes grupos nahuas reuniendo en el espacio urbano? ¿Cómo reaccionan el uno al otro? ¿Se ven como una familia cultural? Bueno, son las mismas preguntas en inglés, que creo que ya sí quedaron claras en español, ¿no? Sí, así es. Bueno, esa es una investigación que lo centré prácticamente en el espacio urbano de Zacatecas, ¿verdad? Desde un análisis, pues, desde la antropología cultural, ¿verdad? Bueno, yo tenía como siempre una inquietud de poder realizar o de poder documentar las narrativas de los nahuas en su estancia aquí en Zacatecas, ¿verdad? Porque somos residentes, ¿verdad? Yo también lo soy. Entonces, cuando iba entrevistando a una persona, ¿verdad? Y yo primero pues agradezco a las personas que me ayudaron, ¿verdad? A hacer este ensayo, ¿verdad? Entonces, pues la mayoría de mis entrevistas creo que fueron muy, muy buenas en el sentido de mi conversación con mis entrevistados, a quien siempre respeté mucho, ¿verdad? Y también hay cosas sensibles, ¿verdad? Entonces, algunas personas, pues, me dijeron, no, pues, pues qué bueno, ¿verdad? Que haces esta documentación, ¿verdad? Ojalá pudiera haber más, ¿verdad? O pudiéramos leerlo más adelante, ¿no? Otros participantes estaban un poco sorprendidos, ¿no? Porque decían, uy, ¿qué me vas a preguntar? Es un poco directo lo que me preguntas, tal vez, o no. Le decía, no, es solamente las experiencias de vida, de cómo has estado aquí en Zacatecas, ¿verdad? Y por otro lado, pues también había como personas que yo no sabía que se sentían muy orgullosos de hablar la lengua náhuatl, ¿verdad? Porque en realidad nunca se las había preguntado, ¿verdad? Todos somos hablantes de náhuatl, pero en Zacatecas, cuando nos topamos en la calle, no sé, con las personas que menos interactuamos, hablamos más en español, ¿verdad? Pero al hacer algunas entrevistas en náhuatl, porque mis entrevistas las hice en náhuatl, estas son traducciones que yo leí, ¿verdad? Del discurso. Yo no sabía de cómo ellos estaban como negociando su náhuatl en Zacatecas, porque había personas que en ningún momento había hablado con ellos, ¿verdad?
¿sí? Entonces, no sé, por lo menos esta interacción que tuve con algunas personas que son algunos mayores y menores, no sé, pude sentir que el náhuatl es, no sé, es como, ¿cómo se dice? Como está vital, está vivo, está fuerte, ¿verdad? Fueron múltiples experiencias, ¿verdad? Entonces yo creo que esto no se va a quedar así, vamos a continuar trabajando con este tema que me gusta mucho, que engloba la migración, el lenguaje y la formación académica, ¿verdad? A través de sus narraciones, ¿verdad? Sí. Así es. Al respecto, Oscar Aray se dice, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo podríamos organizarnos desde abajo para después incluir al gobierno para este gran esfuerzo? Sumar, ¿no? Es decir, visto desde abajo, cómo va emergiendo y cómo además es algo genuino, ¿no? La preocupación es genuina. Sí, sí, bueno, yo también pues reitero, ¿verdad? Lo que dice mi colega Eduardo también, es que este es un asunto de todos, ¿verdad? Es un asunto que nos involucra o que nos corresponde digamos, a todos los que estamos aquí en Zacatecas, ¿verdad? El juntarnos más, el hacer más lazos, ¿verdad? Porque hay nahuas que nos conocemos, otros que estamos un poquito más distanciados y otros que plenamente no conocemos, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que este es un asunto de colaboración, ¿verdad? Y donde los nahuas necesitamos estar, pues, ¿cómo se dice? Bien parados y ver hacia dónde queremos llevar nuestra cultura, nuestra identidad, ¿verdad? Y que no se pierda, ¿verdad? Y también como futuros proyectos, ¿verdad? Que quisiéramos hacer en colaboración con los nahuas y tal vez con gente también que maneja este tipo de temas, ¿verdad? Y que pueden ayudarnos, ¿verdad? Es lo que puedo comentar, Fabiola. Muy bien. Tenemos más preguntas y ya poco tiempo, yo creo que unos 5 o 7 minutos para terminar y siguen llegando inquietudes de la audiencia. Angélica Álvarez comenta, los gobiernos de México usan la cultura indígena para atraer turismo e ingresos. Asimismo, el gobierno tiene la responsabilidad de crear orgullo de nuestras raíces para crear conciencia y orgullo de ella. No sé si Abelardo o Betty o el propio Eduardo también se quieran sumar para ir contestando estas preguntas. Adelante, Abelardo. Sí, muchas gracias y muy breve, ¿no? Para dar la palabra a mis compañeros, ¿verdad? Bueno, no sé, lo que yo he visto es que muchas de las cosas que representan lo que se le llaman artesanías, lo que se le llama eh, música indígena, lo que se llama literatura indígena, todo lo que se produce por los indígenas, todos le ponemos ese concepto, ¿no? Pero cuando, no sé, cuando llegamos a una nueva ciudad, siempre, no sé, las cosas que nos pertenecen, ¿verdad? A nuestros pueblos y a nuestras memorias, siempre a veces están en una vitrina de un museo o a veces están, no sé, en Palacio Municipal, ¿verdad? Diciendo, bueno, somos aquí los que estamos, pero estamos mostrando también cosas indígenas, ¿no? O que se relacionan, pues, con cosas indígenas, ¿no? Yo creo que, no sé, uh, creo que no debemos ser, no sé, por lo menos, digo yo, no debemos de ser fuente para turistear, ¿verdad? Sí, son cosas que se deben tratar con respeto, ¿verdad? Yo nunca he tocado este tema, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de entender más nuestra cultura que solamente verlo como un turista, ¿no? Es lo que puedo decir brevemente, sí. Muy bien. Pues ya muy rápido, tenemos 5 minutos ya para ir cerrando. Flor Pari Mejía escribe desde Lima, Perú, y pregunta, ¿qué literatura les ayuda al momento de identificar su idioma originario como parte de un pueblo originario? Sí. No, mis colegas, no lo sé, sí. Adelante, Abelardo. Ok. Bueno, ¿qué literatura me representa? Bueno, yo creo que mis colegas nahuas, y yo particularmente, pues a mí me representa mucho eh, esa literatura que se produce de las narraciones orales de nuestros pueblos, ¿verdad? Lo que en español le llaman cuentos, ¿verdad? Pero en nuestros pueblos son nuestras historias de vida, que no es un cuento, no es un folk tale, ¿verdad? Son nuestras historias de vida, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho esa historia
que le llamamos Chicomechochitl, ¿verdad? Es como esa identidad sagrada que tenemos, es Seven Flower en inglés, ¿verdad? Que es nuestra deidad allá en Chicontepec, ¿verdad? El dios del maíz, ¿verdad? Y eso creo que a cualquier náhuatl quizá le llega, ¿verdad? Al corazón, ¿verdad? Sí. Y la última pregunta, y con esto ya vamos cerrando, Abelardo, ya te quedan 3, 4 minutos para cerrar. Celeste aquí nos vuelve a preguntar, ¿qué cambios de pensamiento has tenido sobre el náhuatl antes de hacer tu investigación versus ahora después de haberla hecho? Ah, pues eso es muy, muy interesante. Bueno, como lo comentaba, ¿verdad? Este es un tema que siempre como que le traía ganas, ¿verdad? De escribir, ¿verdad? O por lo menos darle apertura. Bueno, eh, yo creo que pude conocer un poco más, ¿verdad? A mis paisanos nahuas, ¿verdad? Que viven aquí en Zacatecas. Eh, Cuando empezaba este proyecto, les comentaba, ¿verdad? De que quiero hacer este ensayo, ¿verdad? Pero también quiero respetar el discurso que ustedes van a decir, ¿verdad? Y para eso, tal vez no exponerlos con su nombre, ¿verdad? En el trabajo final, ¿verdad? Pero la verdad, este trabajo, pues en general, no sé, me hizo conocer más, ¿cómo se dice esta expresión? ¿Quiénes somos? ¿Verdad? ¿Quién es una persona nahua, verdad? Porque al hacer la entrevista, ¿verdad? Y como era una técnica que se llama de entrevista semiestructurada, donde tenía mis preguntas, pero también era libre, ¿verdad? A veces nos íbamos por otros temas, ¿verdad? Que me hacía conocer cómo, cómo un nahua había luchado y había sobrevivido de esa migración de Chicontepec a Zacatecas, llegar a Zacatecas, vivir en Zacatecas y formarse en Zacatecas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que pude aprender de ellos es que ahora al tener una carrera universitaria o un posgrado, piensan más en su pueblo. O sea, a pesar de que vivimos aquí, ¿verdad? Somos residentes, ¿verdad? Aquí trabajamos, aquí convivimos, pero eso nos hizo, el tener una carrera universitaria, nos hizo pensar más en nuestro pueblo. Y lo que sentí es que no hay ruptura del pueblo y la ciudad, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra identidad no se rompe, sino que se continúa, ¿verdad? Y entonces creo que eso es lo que pude descubrir y conocer más a las personas nahuas de quienes somos, ¿verdad? Porque entrevisté a hombres y mujeres, ¿verdad? Todos mayores de edad. Sí, es todo. Sí. Muy bien, pues la verdad, muy interesante, Abelardo. Tu investigación además pues nos ha sensibilizado a los que estamos escuchándote, que somos privilegiados por estar en esta primera mesa de esta conferencia Náhuatl. Tenemos que cerrar, el tiempo es muy cruel. Pero pues bueno, con esto entonces todavía se nos quedaron varias preguntas, varios comentarios, pero están ahí sus cuentas de correo para que la gente pueda entrar en contacto con ustedes y ustedes también ahí con ellos y que entonces se siga toda esta conversación. Y pues ahora sí, ya solamente voy a cerrar. Ahora el profesor Kevin Terraciano va a continuar con el programa para pues darle seguimiento. Pues muchas gracias, un privilegio de verdad, muchas gracias por incluir al consulado en esto. Gracias de nuevo. Gracias.